¿Se lo encuentran? Judas capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, Judas 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, le agradecemos en esta mañana, Dios mío, por el privilegio y la bendición que nos da de congregarnos, de reunirnos. Por favor, mi Dios, habla a tus corazones, que su palabra, como dice en San Juan, Padre, que nos limpie, bendito Dios, y que hallemos gracia delante de usted. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Quiero, hermanos, continuar con el mensaje de la semana pasada, que dice la Biblia, ¿verdad? Nada más para entrar a los otros puntos, de que Judas, ¿verdad?, escribe, yo dije, con una gran urgencia a los cristianos para que tuvieran de alguna manera los ojos abiertos, porque dice la Biblia en el versículo 4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas dice, ¿verdad?, que ya habían entrado, y la manera como habían entrado era de una manera encubierta. Quiere decir de que ellos no entraron tal y cual ellos eran. En pocas palabras, se disfrazaron, ¿sí? Se disfrazaron de hermanos para estar con los hermanos. ¿Amén, hermanos? Se disfrazaron de hermanos para comer y botanear con los hermanos. Se disfrazaron de hermanos para convivir e identificarse y parecerse a los hermanos. Pero dice la Biblia que estos eran unos hombres impíos. Y verdad, y el tema que predicaba la semana pasada y la continuación de la semana pasada sigue, verdad, y no nada más los hombres impíos. No nada más los hombres impíos tienen características como las que menciona Judas. La semana pasada, verdad, dije 3 puntos de que dice la Biblia que eran manchas. Amén, hermanos. Que eran manchas en vuestros ágapes. Está en el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, estas son manchas, dice, vuestros ágapes. Y luego dice, verdad, que comían impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. Y también decía la Biblia que eran nubes sin agua. Quiere decir que estos eran manchas, ¿verdad? Resaltaba ahí de alguna manera, manchaban, ensuciaban el grupo, ¿verdad? La iglesia, con su manera de vivir, con su manera de ser, su comportamiento, su conducta, ensuciaban ahí, ¿verdad? Eran hombres impíos, pero dije que no nada más los impíos. Muchos cristianos, con nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, ensuciamos la iglesia. Y nos consideramos cristianos, quizás somos de los que entramos disfrazados a la iglesia, pero también yo dije, ¿verdad?, que la Biblia menciona que comen impúdicamente. Eso quiere decir que son deshonestos, quiere decir que no son sinceros, entonces que son hipócritas. Di la ilustración del griego con el mármol cuando se cuartea, que vienen a la luz, y la luz, ¿verdad?, esclarece cómo estaba cuarteada aquella parte, y eso ya lo expliqué. Pero también, ¿verdad?, miramos de que dice la palabra de Dios que eran nubes también sin agua. ¿Cuánto tiempo tardaba para formarse la nube? Y al final de cuentas era una nube vacía. Mucho tiempo en la iglesia para tratar de formar un carácter cristiano, para que a último, ¿sabe qué?, lleguemos a ser una nube vacía. Y no nada más, ¿verdad?, con la gente impía. Dentro de la iglesia hay, ¿verdad?, este tipo de personas también con características de personas impías. Pero número 4, hermanos,
Número 4, nos falta el 5 y el 6. Y quedamos en el versículo 12. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá, como la India María. Ya no son de aquí y ni allá. Y cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Pues, bueno, aquí me llamo así y por allá me llamo asá. Ahora, hermanos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, dice, por los vientos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios ahí, hermanos, que no nada más las 3 cosas mencionadas, pero dice también que árboles otoñales. Y número 4, ¿verdad? Judas está describiendo estos personajes impíos como los 3 mencionados, pero el número 4 lo menciona como árboles otoñales. Mire, no crea que está mencionando, ni tampoco está diciendo, y no hay ninguna intención de decir de que árboles en tiempo de primavera. Los árboles en tiempo de primavera son diferentes, están verdes, se miran preciosos, se miran avivados como los hermanos de los domingos en la iglesia. A ver, hermano, se mira una cara alegre, felices. Pero hay unos que se miran como árboles otoñales. Eso sí, cuando dije verdes y bonitos, amén, amén. Pero cuando dije árboles otoñales. Y número 4, árboles otoñales. Ahora Judas compara a estos impíos a unos árboles al final del otoño. Y si son de otoño, ya saben, hermanos, ya no tienen hojas. Un árbol al final de otoño, hermanos, ya no tiene hojas. ¿Sabe cómo está ese árbol? Está pelón. No tiene absolutamente ni una hoja. Ese árbol está pelón, está triste. Ese árbol da lástima. Ese árbol, ¿sabe qué? No da ganas ni de mirarlo. Ese árbol no tiene ni para protegerse a sí mismo. Y Judas dice, ¿sabe qué? Estos impíos, estos perversos son árboles otoñales. No nada más son nubes engañosas, pero también son árboles otoñales, dice Judas. Mire, al final allá del otoño, al grado, hermano, ¿sabe qué? Como dije que están bien pelones. Un árbol al final de otoño no da sombra. Un árbol al final de otoño lo único que da es lástima. Ay, pobrecito palo, mira cómo está. Amén, hermanos. Mira nada más. Está seco. Dice uno, no está seco. Está pelón. Va a retoñar algún día. Amén, hermanos. Pero mientras tanto, ¿sabe qué? Está viviendo su otoño. Está todo despelucado. ¿Sabe qué? En vez de dar sombra, en vez de que alguien llegue y se acobije debajo de su sombra, nadie se le quiere arrimar. ¿Para qué? Ese árbol, en vez de dar sombra, da lástima. Ese árbol otoñal, ¿sabe qué? Se mira muerto, está semi-muerto. No tiene ni para él. Ah, pastor, ya sé dónde va. Están o se miran todos moribundos. Amén, hermanos. Se miran acabados, se miran semisecos. Y ahí anda, ¿sabe qué? Casi ahí anda la persona aquella, ¿sabe qué? Con la motosierra y diciendo, este está bueno para la leña. Pero dice el árbol, todavía no, estoy moribundo, que estoy sobreviviendo ahí el otoño. Pero tengo una chancecita, pero dame chance. Amén, hermano. Ya casi anda ahí con la... No, espérate. Como queriendo decir, ¿sabe qué? Se va la lumbre. Árboles otoñales, la Biblia lo describe de esa manera, secos, anunciando que quieren lumbre. Solo para leña van a servir estos impíos por su condición. Y miren, hermanos, déjeme decirle de que no nada más las personas impías como describe Judas, pero también lamentablemente dentro de la iglesia hay hermanos en las iglesias que están como los árboles otoñales. Lo único que dan es lástima. Pobrecitos, se miran ya como... Ustedes han visto un perro flaco. Todo triste, acabado. Mire, el pobrecito cuando camina, las patas se le pegan una con otras y mire, ya va sobreviviendo.
pasa un aire de un tráiler y lo tumba con el puro aire. Y uno dice, pobre hermano, pobre perro. Este no sirve ni para nada, ni para los tacos, porque no tiene nada, a ver, hermano. Ni para que yo diga que voy a hacer barbacoa del chucho ese, porque está bien flaco. ¿Y cuántos en las iglesias, quizás, hermanos, no siendo impíos, hermanos, tenemos esta característica de los impíos? Vivimos un cristianismo, hermanos, es cierto, como nubes sin agua, pero también como un árbol otoñal. Todo, hermanos, nuestro cristianismo pareciera que nunca tenemos una primavera en nuestra vida. Pareciera que no hay una primavera todo el tiempo, ¿sabe qué? Pobrecito. Como queriendo decir, no sea así, pastor, deme la dispensa a mí. Porque estoy en otoño. Hermanos que están, ¿sabe qué? Al final del hermano, ¿sabes qué? Despierta, ya te cuenta en qué época del año estás. Nubes sin agua y como árboles otoñales. Lo único, hermanos, el cristiano aquel que se encuentra en ese tiempo de árbol otoñal, es un hermano que no da sombra, hermano. Da lástima. Una vida cristiana, déjeme decirle, sin sabor. Una vida amargada. Un cristiano, ¿sabe qué? Que tiene características de impío y tiene una característica como árbol otoñal. Lo único que da es lástima. Amargado, sin sabor, sin sentido a la vida cristiana. Ya no sabe si seguir adelante o regresarse. Ya no sabe si pegarse un tiro. Por mí no eres ni de mi familia. Te lo puedes pegar si quieres. Mire, hermanos, lo único que damos es lástima. Una vida cristiana, dije, sin sabor, amargados, semimuertos, acabados. ¿Y sabe qué? Y lo peor de todo es que puede ver que en el tiempo otoñal en el que se encuentra un hermano, ¿sabe qué? No sirve ni para la lumbre. Es como los árboles esos, ¿sabe qué? Mire, hay árboles que los meten a la lumbre y en vez de dar lumbre, da puro humo. Dice, mire que están los palos secos. Mire, y los mete, no hombre, pues mucho humo, sacan los palos porque hace mucho humo. Y hay hermanitos así que en vez de dar lumbre, ¿sabe qué? Puro humo. Y como puro humo lastiman. ¿Oíste humo? Te estoy hablando, humo. Eres un árbol otoñal y ¿sabes qué? Eres de esos palos. Ya ve que decía la canción allá del mundo que eres leña de pirul, que no sirve ni para arder. Amén, hermanos. ¿Y cuántos, sabe qué? No sirve ni para arder siquiera, porque echan puro humo nada más. Árboles otoñales. Al final del otoño. Y podemos, hermano, espantarnos de allá afuera de alguien, pero no nos espantamos de nosotros, que nos decimos cristianos, nos decimos hermanos, y simplemente somos árboles otoñales. No damos nada, ni sombra siquiera. Pero número 5, hermanos, miren lo que dice el versículo 12. Dice la palabra de Dios ahí, el versículo 12, dice: árboles otoñales, y luego dice, hermanos, sin fruto. Oh, hermano, esto es normal. Esta persona, ¿sabe qué? Como describe Judas, esto podría, hermano, sonar normal de estos impíos y falsos creyentes que se habían introducido ahí y que habían sido manchas. No había fruto en ellos, eran estériles. La Biblia declara, hermanos, que no había fruto, ni siquiera, ni un poquito, nada. Y si no había fruto en estos árboles, es que no habían, ¿sabe qué? Tomado del agua de la gracia de Dios. Estos impostores, ¿sabe qué? Despreciaron la gracia de Dios. Hermanos, dije, es natural de que un impío no puede dar el fruto que Dios espera que dé. Pero lo que no es natural, ¿sabe qué? Es que alguien que diciéndose hermano
sea un árbol otoñal, hermanos, y luego venga siendo sin fruto. Es obvio, hermanos, que todos he dicho antes, que cada uno de nosotros cuando sembramos un árbol, ¿qué esperamos del árbol? No, yo quiero fruto. Bueno, también la sombra es buena. Ahí está ese árbol de aguacate, hermano Juan lo sembró hace como 7 años. 8 años, no sé cuántos años tiene que lo sembró, hermano. Y mire, ahora estoy comiendo aguacates. Y si alguien quiere aguacate, les vendo también aguacates. Porque hay que sacar el negocio del palo que da fruto. Amén, hermano. Por eso, hermanos, no sé qué voy a hacer contigo, voy a hacer negocio quizás. ¿Sabe qué es lo que espera Dios de nosotros, hermano? Fruto. ¿Se acuerda de la higuera? La higuera. Y vino a buscar fruto. Y dice, y no halló. Y sabe que dijo, como no hay fruto, hay que cortarla. Hay que llevarla ahí para hacer tortillas calientitas, amén, hermanos. Hay que llevarla para cocer el chicharrón. ¿Pero cuál chicharrón? ¿Ni agua dan? Dice la palabra de Dios que sin fruto no es normal, hermanos, pero sucede. Hay quienes, hermanos, que no damos fruto en la iglesia y de ninguna clase. Oh, hermanos, pasa el tiempo, pasan los años y sabe que no hay fruto. Amén, hermanos. No hay fruto. Dios lo que espera, hermanos, de un cristiano, pero ¿sabe qué? Como tenemos características de un impío, un árbol otoñal, hacemos mancha, hermanos, obviamente que no vamos a hacer fruto, nos cayó hongo. Ahorita ahí en el limón, ¿sabe qué? Le cae el hongo amarillo, ese rojo, ¿cómo se llama esa cosa? Y luego seca la rama. Cayó la mancha esa y la secó. Se me hace que a algunos hermanitos ya le cayó ese hongo rojo. Y están secos. No dan fruto, esa rama que le cayó el hongo ya se secó, no da fruto. Más que vamos a checar a los hermanos ahorita a ver si ya tienen ese hongo rojo para poder echarle algo ahí. Pintarle de cal por lo menos. No es normal, hermano, pero sucede. Hay quienes no damos fruto en la iglesia, hermanos, de ninguna clase. Si nos ponemos a pensar en un árbol, hermanos, y su proceso, imagínense, hermanos, un árbol, hermanos, se siembra y para que dé fruto no es de la noche a la mañana. Tiene que pasar un tiempo dependiendo de lo que se siembre. Pero, hermanos, lo que se requiere, lo que se espera es fruto. Y en la iglesia, hermanos, llegamos, estamos un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y sabe qué? No hay fruto. No hay fruto, hermanos. Y repito, Dios lo que espera es fruto, hermanos, es fruto. ¿Se imagina, hermanos, tan solo los que estamos aquí, que diésemos fruto? Dije fruto, no bruto. Amén, hermanos. Que hermanos, que diéramos fruto, imagínense. Que uno trajera a uno. Ponemos el julio, el mes del visitante. Febrero, mes del visitante. Ponemos marzo, mes del visitante. Ponemos el mes del visitante. ¿Y sabe qué? No hay fruto. Esta mañana, antes de orar con los hermanos, les leí un versículo de la palabra de Dios. Les prediqué antes de orar. ¿Sí? Y yo les dije, ¿sabe qué? La Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 7, todo el 1 Pedro 3, del 1 al 6, dice, y vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, y llegamos al versículo 7, le dice, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres, y vivir con ellas sabiamente, y tratarlas como coherederas de la gracia de Dios, como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y sabe que, hermanos, yo le dije, vamos a orar, porque no hemos dado fruto. Estamos en el mes de julio, no hay fruto. Yo dije, ¿sabe qué? Tenemos un estorbo. Hay un estorbo, le digo, en nuestras vidas. Algo hay en nuestras vidas que no estamos dando fruto, le dije a los hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre ese estorbo. ¿Qué es? ¿Y quién es o qué es el estorbo para quitarlo de nuestras vidas? De lo contrario, ¿sabe que no vamos a dar fruto? Me vino a la mente y tengo ese mensaje preparado por ahí, el bosquejo, lo tengo en mi oficina. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a la nación de Israel,
cuando iban a tomar Jericó. No tomes el anatema. No agarres nada de eso. Pero Acán lo hizo. Después ellos se van a la guerra con el pueblo de ahí. No envíes muchos hombres para que no los fatigues. 2,000, 3,000 personas y con eso la haces. Y se van 2,000, 3,000 personas. ¿Y qué pasó? Los derrotaron. Y luego viene Josué y se postra delante de Dios y dice: Señor, mira nada más, hemos derrotado a Jericó, un pueblo, una ciudad más grande, y una nación chiquita nos ha derrotado. Y estaba Josué postrado a los pies de Dios y Dios le dice: levántate. Dios le dice: levántate. Y se levanta Josué y dice: ¿qué pasó, Señor? Dice: hay pecado en Israel. ¿Sabes por qué no hay fruto de la victoria? ¿Sabes por qué no ganaron? Porque hay pecado en Israel, dice. ¿Y sabes qué está diciendo? Hay un estorbo. Hay un estorbo en Israel. No hay fruto porque hay estorbo. Tú quieres la bendición para la nación de Israel, pero hay estorbo. Y ese estorbo se llama Acán. Ve con él y encáralo. Ve con él y dile: ¿sabes qué? Hiciste anatema. Cometiste anatema. Hermano, ¿y sabe qué? Y muchas veces yo creo, y le dije a los hermanos: hay algún Acán en nuestras vidas. Hay un estorbo en nuestras vidas. Y dije: quizás hay un estorbo en la iglesia. Porque, hermanos, porque por uno, ¿sabe qué? Pagó toda la nación de Israel. Por uno fueron perjudicados todos. Por uno no hubo la victoria. Por uno no hubo el triunfo. Por uno no hubo el fruto que esperaban ellos. Amén. Y José dijo: ¿qué pasó, Señor? Y Dios fue muy claro y le dijo: hay pecado en Israel. Hay pecado. Mientras no limpies este pecado, ¿sabes qué? No hay fruto. Y Dios la manifestó. Dice: mira, así está la cosa. Junta a la gente y echa las suertes. Y dice la Biblia que cayó en Acán. Y le dijo: hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Dios le dice: pero es que yo miré y yo miré, codicié y tomé, dice. Y sabe que, hermanos, a veces en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia no hay fruto. ¿Sabe por qué? Porque hay estorbo. Porque hay pecado. ¿Cuántas veces nos esforzamos y nos sacrificamos en nuestra familia por progresar, hermanos? Y sabe que muchas veces no salimos del hoyo. Todo el tiempo igual. ¿Sabe por qué? Porque dice Dios: hay pecado en tu hogar, hay pecado en la iglesia, hay esto y hay otro, hay estorbo, y el estorbo hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si uno quiere el fruto, como dice Dios, y no hay fruto, árboles sin fruto, lo que Dios quiere es el fruto, pero antes del fruto, ¿sabe qué? Está el estorbo. Dios dijo: ¿sabes qué? José, hay estorbo. Hay un problema ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, así pasa? Nos preguntamos: ¿por qué no hay fruto? Hay plaga, hermanos, hay una plaga ahí. Hay algo que está impidiendo que el fruto, esa plaga, hermanos, se tiene que combatir, hermanos. Y si muchas veces se tiene que combatir con la predicación, con la palabra de Dios, hasta que se despegue ese hongo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay fruto. Oh, podemos esforzarnos, ganar almas, visitar, ir allá y acá y este asunto. Y le digan a los hermanos: de nada sirve que estemos 1 hora y media, 1 hora y fracción orando aquí. ¿Y sabe qué? Y no quitamos el estorbo de nuestra vida. De nada sirve. De nada sirve, le dije, que ganemos almas y andamos visitando y no quitamos el estorbo. De nada sirve que predicamos 3 veces María Lombardi, que andamos por todos los pueblos. Si no se quita el estorbo, ¿sabe qué? No hay fruto. La plaga es un impedimento para que venga el fruto. Y muchas veces, hermanos, nosotros que nos decimos cristianos, que nos decimos temerosos de Dios, que nos decimos amamos, características de impíos, han estado, pero como no han sido de nosotros, ¿sabe qué? No han tomado del agua de la gracia de Dios. ¿Me entendieron, hermanos? Cristianos con características de impíos, escuche, han estado con nosotros, pero no han sido de nosotros. ¿Sabes qué? No han tomado del agua, no tomaron del agua de la gracia de Dios. Se hicieron estériles e inútiles y estorbosos a la obra de Dios. Amén, hermanos. Mucho silencio, hermanos. Hermanos, algo que no da fruto es estéril.
Y el que no da fruto, ¿sabe qué? Un árbol que no da fruto, ¿qué se le hace? Va para abajo, amén, hermano, va para abajo. Si a los que dan poquito muchas veces, este no sirve nada más 2, 3. Este aguacatito, ¿sabe qué? El primer año nada más dio un aguacate. Uno nomás dio. Y nada más uno me comí del palo. El año pasado, ¿sabe qué? Dio poquito, ahora dio otro poquito. Y ahí lo estamos reservando. Pero un árbol, ¿sabe qué? Que esperamos fruto, y si no da el fruto, ¿sabe qué? Cuchillo. ¿Sabes qué? Si no da fruto, Dios te va a llevar. Mi pastor me va a llevar. Sí, te va a llevar a Silvis Pizza. A ver, hermanos. O te va a llevar los taquitos de barbacoa. Amén, hermanos. O a unas tortillas calientitas con manteca. Hermano, Dios espera, ¿sabes qué? Fruto de ti y de mí. Sí es cierto, qué bendición que vienes a la iglesia. Sí es cierto que no faltas. Sí es cierto que ofrendas. Sí es cierto que diezmas. Sí es cierto que das para misiones, hermano. Pero Dios quiere fruto. Amén, hermano. Dios quiere fruto. Número 3, hermanos. Número 6, perdón. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Ya no te voy a leer la parte de abajo. Ahora dice ahí, ¿verdad? Versículo 12, de aquí para allá dice, árboles otoñales sin fruto. Y luego dice, 2 veces muertos y desarraigados. Nada más te leo eso, dice, 2 veces muerto. Pastor, ¿cómo que está 2 veces muerto? ¿Sabe qué? El tiro de gracia. Hay palos que ya están secos y los arrancan completamente todo. Los desarraigados, dice. Ya está seco. Ahora lo arrancan con todo y raíz. ¿Sabe qué? Seco y desarraigado, 2 veces muerto. Una persona muerta físicamente y otra, y ¿sabe qué? Y muerto espiritualmente. Está en la iglesia, pero déjame decirte que sin fruto. 6 y terminamos. Mira lo que dice el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, ¿qué dice? Como animales irracionales. ¿Sabe de qué está hablando, hermanos? Una vez más, todo esto es un contexto del versículo 3 y 4. Y a estos, hermanos, a estos personajes que hemos venido viendo, ahora Judas los compara como animales irracionales. Eso quiere decir sin entendimiento, sin comprensión, sin razonamiento. A diferencia, hermanos, de los animales, estas personas, hermanos, son peores que animales. ¿Por qué, hermanos? Porque a diferencia de los animales, se guían por el instinto y por tanto se guían bajo las normas que Dios les señaló. Por ejemplo, los animales, hermanos, ellos no saben leer. Ellos no saben hacer cuentas. ¿Verdad que no? No saben hablar. Pero dice la Biblia que estos son como animales. Ahora, a diferencia de los animales, y que me perdonen los animales, dice la Biblia que los animales se guían por el instinto y por tanto se guían bajo la norma de Dios que Dios les señaló. Un animal, ¿sabe qué? Se guía por su instinto. Él tiene la capacidad para guiarse por el instinto que Dios le dio. Los perros, ¿sabe qué? Van a cruzar la calle. Eso van, mire, de repente así como que no, pero un instinto se regresan. Pero usted mira mayoría de perros muertos en la calle, aplastado por el carro. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen la capacidad que el hombre tiene. Es cierto, al hombre le suelen accidentes, que de repente por ahí le atropella un carro, le atropella una moto, un accidente. Pero una persona, si mira un tráiler que viene ahí, solamente que se quiera suicidar, porque ya no quiera pagarle a Coppel o compartamos o yo no sé qué tantas cosas por ahí, amén, hermanos. Solamente que venga el tráiler y se tire por esa razón. Pero él sabe de que si se pasa, el tráiler lo va a matar. Porque tiene el raciocinio, tiene el entendimiento, la capacidad para comprender, entender, la comprensión
a diferencia del animal. Y dice la palabra de Dios que estas personas son como animales irracionales. Mire, ¿hasta dónde llegan o por qué llegan a ser así? Mire, ¿por qué llegan a ser como animales racionales? Porque empiezan primero siendo una mancha dentro del ágape. Después dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 12, que acabo de leer, ahorita dice, no son honestos, son hipócritas, comen impúdicamente. Y luego, ¿sabe qué? Son nubes sin agua, llevados de aquí para allá, son árboles otoñales, son estériles. Y todo esto lo lleva a ellos a ser o a vivir como animales irracionales. No tienen entendimiento, no tienen no tienen la capacidad para tener un buen discernimiento. Miren, hermanos, pero estos, ¿sabes qué? Pero estos abusan de su razón. Estos impíos, estas personas, los cuales Judas lo está describiendo, estos, hermanos, abusan de su razón para ser esclavos del instinto al seguir la inclinación de su corrompida naturaleza. Estas personas, la cual Judas está diciendo que se filtran, que entran, ¿verdad?, encubiertamente, estos abusan de su razón para ser esclavos del instinto al seguir la inclinación de su corrompida naturaleza. ¿Sabe qué? Ellos sí saben y actúan como animales irracionales porque se siguen inclinando, ¿sabe qué? Al pecado. Saben lo que están haciendo, saben que no lo deben hacer, pero lo hacen. Y mire, todos, hermanos, todos los 5 puntos dentro de las iglesias se tiene, hermanos, este patrón de la gente impía. O tengamos, hermanos, la misma actitud. Porque la iglesia, hermanos, sí es cierto, hay, hermanos, a quienes somos como manchas dentro de la iglesia. Somos impúdicos. Somos en la iglesia a veces algunos nubes sin agua. Habemos quienes también somos árboles otoñales y sin fruto, y al final de cuentas, ¿sabe qué? Poco o nada nos va a importar todo este asunto y vamos a llegar a ser como animales irracionales. ¿Qué lo vamos a entender? No vamos a comprender. No da igual, ¿qué me importa? Al fin y al cabo, por si estoy en otro, pues ya de una vez me descarrío. Mire, no hay que tener las medidas, no hay que tener las características, hermanos, de los impíos. Porque podemos llegar a ser peor que un animal, porque abusamos. ¿Cuántos abusamos del razonamiento que Dios nos ha dado? Y luego seguimos, ¿sabe qué? Nuestro corazón corrompido e irracional por la misma dureza también que traemos. Los que nos llamamos cristianos, hermanos, podemos llegar a la misma medida, ¿sabe qué? De los impíos. Nos vamos a asombrar, nos vamos a espantar, hermanos. Oiga, pero es que fulano no va a la iglesia. Sí va a la iglesia, pero va a manchar. Sí va a la iglesia, pero va a manchar. Amén, hermanos. Sí llega a la iglesia, pero ¿sabe qué? Pero no hay fruto. Sí llega a la iglesia, pero ¿sabe qué? Es impúdico. Es falso, es hipócrita. No llena, nada. Es un árbol otoñal nada más. Es una nube. Sí va a la iglesia, pero es una nube. Pero una nube sin agua. Una nube nada más que apantalla, una nube que aparenta nada más que algo va a dejar caer. ¿Y sabe qué? No cae nada. No cae nada. Pero se mira que sí. No, hombre, se los voy a regalar. Llenamos a veces la medida, hermanos, sin fruto. Y podemos llegar a ser peor, hermanos. Como dice la palabra del versículo 10. Pero estos blasfeman. ¿Y cuántas veces, hermanos, sabe qué? ¿Cuántos cristianos, hasta de la boca, hermanos, con la que glorifican a Dios, con la que cantan a Dios, con la que alaban a Dios, llega a un grado, sabe que hasta blasfemar el nombre de Dios? Y eso es cierto, hermanos. Usted dice, pastor, usted exagera. No, hermanos, ¿sabe qué? Que se consideraban hermanos cristianos, blasfeman el nombre de Dios. Hablan, escúcheme bien, hablan en contra de Dios, y si hablan en contra de Dios, van a hablar en contra del pastor y van a hablar en contra de la iglesia. Sí.
Por eso dice la palabra de Dios, por eso dice como animales irracionales. Hermanos, todo este asunto, dice la Biblia, lo que Judas está diciendo es que dice que eran hombres impíos que han entrado encubiertamente. Han entrado encubiertamente, hermanos. Imagínense, hermanos, de que si Dios, hermanos, nos pusiera un ultrasonido, una máquina para ver si hay o no hay dentro de la iglesia bautista, yo estoy seguro que no encontraría ninguno. Yo estoy seguro que no encontraría ninguno. Amén, hermano, no encontraría ninguno. Imagínense, hermanos, que este asunto fuera así, hermano, y que se volteara para acá, hermano, de allá para acá, y que se reflejara ahí. Mira, ¿sabes qué? Aquí está un impúdico. Pero gracias a Dios que en la iglesia no hay. Por eso me da la libertad de poder predicar abiertamente. Amén, hermanos. Y si te dolió el callo en los 6 puntos, ¿sabes qué? Tú tienes que estar de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Es cierto. Yo he sido una mancha en la iglesia. He ensuciado más de lo que he limpiado. ¿Sabes qué, Señor? He sido un impúdico, he sido un hipócrita, he sido un falso, Señor. Tal vez, mira, sí es cierto, eres una nube, pero sin agua. Posiblemente eres un árbol, sí, pero otoñal. Posiblemente, ¿sabes qué? Mira, eres estéril. Y si no hay un enfrenamiento ahorita, déjame decirte, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero déjame decirte que yo prefiero una verdad que te lastime y no una mentira que te mate. ¿Cuál es el peligro de llegar a ser como un animal irracional? ¡Ay, qué me importa! ¡Ay, estás loco! ¡Ay, yo no sé! ¡No, es que el otro! Sabes que vas a perder el razonamiento. No nada más, termino con esto, no nada más en los impíos, sino también sucede en los cristianos. Vamos a orar. Padre, gracias.